Muy buenos días, agradecer a todas las personas que están viendo este trabajo de exposición, especialmente a nuestro profesor y doctor Orlando Aiquipa, que con su dedicación y esfuerzo juntos culminaremos el primer ciclo de nuestra carrera superior. Soy la estudiante de carrera de enfermería, me llamo Fabiola Lisbeth Aparicio Villegas y estoy aquí para explicarles algunos datos interesantes sobre la COVID-19 y también sobre SARS-CoV-2. ¿Son lo mismo SARS-CoV-2 y COVID-19? El nuevo coronavirus o COVID-19 es la enfermedad causada por el virus de SARS-CoV-2. ¿Y qué es el SARS-CoV-2? Es síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2. El SARS-CoV-2 se refiere al virus, mientras que el COVID-19 se refiere a la enfermedad. Hablemos sobre su origen. Este coronavirus proviene de los murciélagos. Posiblemente se utilizó un animal vendido en el mercado de mariscos de Wuhan, en China, como huésped para pasar a los humanos. Después de todo eso, se produjo una cadena de contagio a medida que pasaba el tiempo. ¿Cómo es su transmisión? En la imagen 1, las proteínas exteriores del virus se adhieren a las células del huésped. En la imagen 2, los genes del virus sufren mutaciones que alteran las proteínas de la superficie. En la imagen 3, se adhiere a las células del huésped y se desarrolla en la enfermedad que es el coronavirus. Su morfología viral. Este nuevo virus, con diámetro de 670 a 140 newtons por metro, tiene una forma esférica, picos de aproximadamente 9 a 12 newtons por metro en la membrana del virus que le confieren las características más destacadas por los coronavirus y se han generado el nombre de este grupo. La apariencia del corona solar y viriones esféricos de 125 newtons por metro de diámetro. Hablemos de la fisiopatología. Tenemos a la función de la membrana y entrada. ¿Cómo sucede? En general, los coronavirus, la infección viral inicia con una con la unión de un virión a las células del huésped mediante la interacción de la espiga y su receptor. Proteínas de replicación. El siguiente paso de infectar a las células del huésped en la replicación de las proteínas virales, la cual comienza con la traducción del ARN genómico del virión. Replicación y transcripción. La etapa de replicación más importante es cuando se funcionan los segmentos de secuencia reguladora transcripcionales durante la producción del ARN subgenómico. El ensamble y liberación. Después de la replicación y la síntesis del ARN subgenómico, las proteínas estructurales virales espiga, envoltura y la membrana se traducen, se insertan en el retículo endoplasmático de estas células del huésped. Su transmisión. Con los primeros reportes de la infección del SARS-CoV-2, fue posible identificar que la infección es transmitida de una persona a otra a través del contacto cercano y por tanto la población inmunocompetente como la inmunocompartida son suspensibles. Las tres principales rutas de transmisión descritas fueron: 1, que es la transmisión por gotas. Ocurre cuando una persona infectada tose o estornuda. Las gotas liberadas son ingeridas o inhaladas por otras cercanas. Transmisión por contacto.
Cuando un sujeto tiene contacto con la superficie u objetos contaminados con el virus y posteriormente se toca la boca, nariz o ojos, entonces ya adquiere este virus. Transmisión por aerosoles. Sucede cuando las gotas respiratorias se mezclan en el aire del ambiente de un lugar relativamente cerrado, formando aerosoles que inhalan en altas dosis, causando infección. Manifestaciones clínicas. De los primeros casos confirmados de infección de SARS-CoV-2, para el 2 de enero del 2020, los síntomas más comunes al inicio de la enfermedad fueron lo que era fiebre y tos, en pacientes que presentaban también disnea, esputo, cefalea, hemóptisis y en pocos casos pacientes que presentaban la diarrea. Características clínicas. Pacientes infectados. Las características más destacadas que se han reportado entre los pacientes infectados por SARS-CoV-2, estos pacientes tienen entre 25 a 59 años de edad, con una mediana de edad de 49 años. La mayoría de infectados son hombres con enfermedades subyacentes que estas son las más comunes, lo que eran diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistemática y enfermedades cardiovasculares. En pacientes asintomáticos. De los pacientes asintomáticos se conoce, según lo que reportan, que la mayoría son jóvenes entre 27 a 56 años y en su mayoría hombres. De 11 participantes estudiados, ninguno presenta síntomas de enfermedad de COVID-19. Sin embargo, el resultado de la prueba fue positivo. Hablemos sobre las máquinas de anestesia como ventiladores de UCI. Las máquinas de anestesia están equipadas con ventiladores que en muchos casos son capaces de proporcionar ventilación mecánica a pacientes con insuficiencia respiratoria. Se utilizan para este propósito todos los días en sala de operaciones. El sello aprobatorio de la FDA no prevé el uso de ventiladores de anestesia para el apoyo ventilatorio a largo plazo. Sin embargo, los ventiladores de anestesia son un respaldo obvio en la primera línea durante la pandemia COVID-19. Cuando no hay suficientes ventiladores de UCI para satisfacer la necesidad de la atención del paciente para tenerlo en una vida leve. El periodo de incubación. El periodo de incubación es un patógeno de una enfermedad. Describe una duración entre la exposición inicial y el inicio de los síntomas de la enfermedad. Tratamiento y manejo hospitalario. En casos de COVID pueden presentar cuadros leves, moderados o graves, incluyendo neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis y shock séptico. Si se trata de una enfermedad no complicada o con sintomatología leve, se indicará a las personas la realización de un aislamiento domiciliario. El aislamiento se mantendrá hasta los transcurridos 10 días desde el inicio de los síntomas. Siempre y cuando el cuadro clínico se haya resuelto, el seguimiento será supervisado por un médico de atención primaria o de la forma establecida en cada comunidad autónoma. Antivirales y otros fármacos. Tenemos estos siguientes medicamentos que sirven para curar o prevenir esta enfermedad
para reducir sus efectos como el organismo o para aliviar un dolor físico. Generalmente las ampollas son una gran mayoría que mayormente las receta un doctor, un especialista, y hace mucho más efecto en el dolor que sienten estos pacientes en UCI, mientras que los fármacos, las píldoras tienen una definidad para aliviar en el dolor causante. Quiere decir que no actúan en una total rapidez. Prevención y precauciones y cuidados intensivos. Prevención y precauciones y cuidados intensivos, cuidados personales para evitar el COVID-19. El uso de mascarilla todos sabemos que es mucho frecuente porque así nos protegeremos de esta enfermedad, de este virus. Cubrirse al toser y estornudar es un método esencial, porque si nosotros nos protegemos, entonces tenemos que proteger mayormente a los demás e incluso a las personas vulnerables como son los ancianos, los niños, y en sí cuidarnos a nosotros mismos. El lavado frecuente de manos. Esta es una parte esencial porque evitamos que nuestras manos estén contagiadas y así no llevárnosla a la boca, nariz u ojo, que son las partes por donde ingresa el virus y afectan mucho más rápido. Evitar el contacto con personas infectadas. Por algo es el metro de distancia. Mantener distancia apropiada entre las personas para así no tener un contacto físico. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. Como les comentaba antes, cuando nuestras manos están contaminadas, tal vez por salir a la calle y no nos percatamos que en las varillas de los microbuses o en las varillas o en los asientos que tienen los hospitales hay un montón de virus, un montón de microbios, y que no hacemos caso a eso y sin tener una conciencia mutua nos tocamos las nariz, ojos y boca. Al presentar síntomas, buscar atención médica temprana. Por algo se dice, más vale prevenir que lamentar. Seguir los consejos del personal de salud. Por algo, estas personas han llegado a eso, porque son médicos o enfermeros que ya pueden dar un diagnóstico, un consejo para cuidarnos de este virus. Y en conclusión, diremos que la COVID-19 produce una infección grave en el sistema cardiovascular, lo cual los pacientes son factores de riesgo cardiovasculares o con una enfermedad cardiovascular subyacente. Son poblaciones particularmente vulnerables, con un riesgo muy elevado de sufrir complicaciones e incluso llevarnos a la muerte. Para tomar una muestra de respiración de sangre, para tomar de muestras respiratorias y de sangre, debe usar el equipo de protección personal completo según norma. Quiere decir que hay que respetar por algo las normas para nosotros estar bien cubridos y cubrir también a la otra gente de poder fomentar un contagio. Aplique el procedimiento de higiene de lavado de manos antes de colocarse el equipo de protección personal, después de usarlo y atender al paciente. Utilice un lenguaje adecuado, mantenga la confidencialidad y discreción del paciente, no revele información ni haga valoraciones. Quiere decir que hay que tener en total información al paciente, comentarle lo que le vamos a aplicar, como por ejemplo las vías, decirle señora tal, vamos a ponerle esta vía para no poder estarle pinchando a cada momento sus brazos y así inducir por ahí el medicamento con mayor facilidad, ¿no? Un ejemplo. También se le recuerda que está prohibido tomar fotos o videos de los pacientes, así como relevar información confidencial.
Esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.